Vamos, parece a Félix Revuelta, qué va a pasar el 1 de octubre. Hablamos con el fundador, el dueño de Naturhaus Health, la empresa dietética, que ha anunciado además que traslada su sede desde Barcelona hasta Madrid. Nos lo va a explicar ahora Félix. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cuándo aterrizan del todo ahí en Madrid? Bueno, de hecho ya estamos en Madrid. Estamos en Madrid con digamos, la sección corporativa de la compañía. Naturhaus está presente en muchos países y necesitamos un órgano central que regule todas las relaciones con todos los países, ¿no? Y entonces ya estábamos en Madrid. El hecho de ahora cambiar, digamos, el domicilio fiscal y domicilio de la cotizada ha sido una consecuencia, pues también de aspecto estratégico, como también de aspecto, pues, de sentido común, ¿no? Es decir, los empresarios, una de las cualidades que tenemos que tener es sentido común. Necesitamos estabilidad económica, estabilidad social y jurídica. Y en estos momentos, pues el gobierno catalán pues no la está ofreciendo, ¿no? Un gobierno catalán que nos está preguntando a los empresarios que si queremos cambiar 508 millones de consumidores que tiene la Unión Europea por 7,5 millones que tiene Cataluña, pues creo que es una pregunta que un niño la puede responder. Un gobierno catalán que nos pregunta que cambiemos una lengua que le hablan 550 millones del español, que le hablan 550 millones por un catalán que hablan 10 millones, me parece también una pregunta utópica. Cuando los catalanes tenemos las dos cosas, ¿por qué vamos a perder una? Si tenemos las dos, si tenemos ventajas sobre el resto. Entonces no entiendo la pregunta, la verdad, ni entiendo el cambio, ni entiendo este sentido de separarnos. Félix, ¿usted cree que habrá referéndum el 1 de octubre? Hombre, con los políticos que tenemos en este momento puede pasar cualquier cosa, porque son unos políticos que cuando te hacen una pregunta de este tipo y no la hacen correcta ni explican el porqué, lo que puede perder Cataluña, lo que puede perder España, todo lo que separarse es malo. La unidad de Europa ha costado muchos años, la unidad de los países costó muchos años. Yo me gusta mucho leer historia y cuando leo historia ves que todo se repite, todo se vuelve a repetir. No nos acordamos de la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años era casi una guerra entre ciudades. ¿Qué queremos buscar? ¿Una Europa de ciudades ya? No solo de regiones, de ciudades también. Yo creo que esto está antagónico y pasado de moda. Yo creo que hoy día, en vez de pensar en separarnos, tenemos que pensar en unirnos y cada vez más. Estaba leyendo aquí que Cataluña ha perdido unas 30.000 mercantiles en los últimos 8 años. Félix, ¿qué miedos tiene un empresario allí en Cataluña? Salir del euro, ¿no? Para empezar, si se consuma el proceso. Hombre, pues lógicamente hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que lo que he dicho antes, es decir, si salimos del euro, pues nos quedamos con un mercado reducido. Nos ha costado muchos años a los empresarios españoles conquistar el mundo. Yo llevo muchos años luchando en el mercado exterior con la dificultad que tiene para que ahora, por un argumento político de unos políticos que no lo piensan bien ni entiendo el porqué de este tipo de situaciones, pues nos vayan a complicar la vida. Por esa razón yo creo de que tenemos que dejar ya de estar con un gobierno que lleva todos los años hablando de lo mismo y no se preocupa de la economía ni de la industria. ¿Dónde va a ir Cataluña? ¿Qué futuro tiene Cataluña? ¿Qué quiere ser Cataluña? ¿Queremos ser como éramos antiguamente, textileros, empresarios, fabricantes, o vamos a ser ahora políticos todos o funcionarios de la Generalitat? Cataluña ha pegado un cambio rotundo en los últimos 30 años. Yo llevo 50 años en Cataluña. Cuando yo llegué a Cataluña no había empresas públicas. Ahora es la autonomía que más empresas públicas tiene del Estado español. Es de vergüenza. ¿Qué hemos pasado? ¿Hemos cambiado el carácter catalán? El carácter catalán en catalán era emprendedor, era trabajador, era serio, respetado por todo el mundo. Y nos hemos convertido ahora en funcionarios todos. Últimamente ya hasta nos quieren poner una empresa pública de pompas fúnebres. Yo no sé dónde vamos a llegar. Le agradecemos la honestidad con la que nos está contestando esta mañana. Félix, sabe que usted, bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le ha dado la bienvenida en un tuit que creo que podemos recuperar. Aquí lo tienen ustedes, señores. Otra empresa que deja Cataluña para aterrizar en Madrid. Bienvenidos, Naturhaus, le dice Cifuentes. ¿Ha hablado usted con ella? No, yo no he hablado con nadie y yo creo que me ha costado mucho tomar esta decisión. Yo llevo 50 años en Cataluña y me ha costado muchísimo. Pero bueno, yo creo que tenemos que velar por la empresa, por la familia y por todo. ¿Usted cree entonces que va a ir a más, ¿no?, la fuga de empresas catalanas a Madrid, ¿no? Me gustaría que no fuera así. Me gustaría que se rectificaran sus posturas, que los políticos llegaran a un acuerdo y no llegar a esta situación. Naturhaus es una empresa fortísima en el extranjero. Han tenido ustedes unos resultados espectaculares en
en Francia, ¿no? Sí, es nuestro mercado más potente. Ahora estamos intentando cubrir la aventura americana. Creemos que Estados Unidos es un país con 300 y pico millones de habitantes. Y bueno, yo creo que los empresarios tenemos que ver el futuro en expandirnos internacionalmente, ¿no? No en reducir nuestro mercado, sino en ampliarlos, ¿no? Y yo creo que es el objetivo de todos los empresarios, ¿no? Y es en el cual estamos nosotros. Yo lo único que critico es la política que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Cataluña no es un problema de los ciudadanos, es un problema de los políticos. Y yo creo que la culpa la tenemos ciudadanos por elegir tan mal a los políticos que elegimos. Al final somos los responsables, porque tenemos lo que tenemos porque lo hemos elegido nosotros, ¿no? Entonces ahí estamos. Ahora tenemos que pagar las consecuencias y tener que cambiarnos de una zona donde hemos estado 50 años viviendo, pues es muy triste, ¿eh? Desde luego que sí. Félix, enseguida le van a preguntar en la mesa por este tema, estoy convencida, pero hablemos, si le parece, en este momento del Banco Popular. Usted era accionista, usted ha perdido 45 millones de euros. ¿Cómo va esa demanda colectiva al Popular con esa plataforma que han creado? Hombre, pues esto va muy bien. Realmente me ha dado mucha alegría el ver que, por una vez por todas, los ciudadanos nos unimos en pos de un objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo es recuperar nuestro dinero, que realmente pues nos lo han, prácticamente se puede decir que nos lo han robado, porque no nos han dado ni oportunidad, como dije en su día, de poder ir a salvar el banco. Es decir, los accionistas somos los dueños del banco, con lo cual, si hay un problema en el banco, nos tienen que pedir a nosotros, es decir, ¿queréis salvar al banco o no salvar al banco? Y ir a una ampliación de capital, y si esa ampliación de capital luego no se produce, entonces se puede vender al mejor postor. Lo que no nos pueden quitar es el derecho a la ampliación de capital. Y yo he hablado con muchos accionistas y accionistas importantes y todos estamos dispuestos a invertir en el banco, con lo cual nos han quitado este derecho y es lo que yo reclamo. Muy bien, Félix. Usted además es miembro fundador de Sociedad Civil Catalana, que es una organización que nació para que Cataluña siga formando parte de España, pero usted sabe que el proceso no va a parar pase lo que pase. ¿De qué forma puede ayudar el resto de los españoles, el resto del país, a esos catalanes que, como usted, quieren seguir siendo españoles? ¿Qué les diría usted al resto de los españoles ante todo esto que está pasando y estamos viendo? Pues hay dos cosas que las he explicado ya muchas veces. Primero, en Cataluña se ha creado una brecha social entre independentistas y no independentistas. Yo respeto a la gente que piensa diferente a mí, respeto, y yo pretendo que a mí me respeten lo mismo. Es decir, yo pienso de una forma diferente a ellos y me parece que yo tengo amigos que son independentistas y no por eso vamos a dejar de ser amigos. Y hay gente que es del Barça, otros son del Real Madrid y por eso no son amigos, no pasa nada, ¿no? Yo creo que hay que tener respeto. Esto es fundamental, pero lo que más me preocupa es la brecha social que se ha creado entre Cataluña y el resto de España. Y esto es lo que pediría al resto de los españoles, es decir, que nos acordemos de lo que pasó en el País Vasco cuando se decía vascos sí, ETA no. Aquí tenemos que decir catalanes sí, independentistas no. Y así integraríamos mucho a los catalanes que estamos luchando por ser españoles y que nos ayudará mucho, porque lo otro, esta especie de rechazo que en un momento dado se está teniendo para los catalanes, esto está creando más independentismo y no nos ayuda en nada. Félix, le dejamos que se ponga el micrófono para que el pinganillo que le hemos visto que se le ha caído del oído, se me ha caído, sí. Para que le pueda escuchar la pregunta de Pilar Cernuda. Sí, adelante, Pilar. Buenos días, señor Revuelta. ¿Cuándo se dieron ustedes cuenta de que esto iba en serio? Porque recuerdo que al principio de que se pusiera en marcha el proceso independentista, pues hubo dos empresarios nada más que fueron claramente contrarios, como fueron el señor Lara y el señor Bonet, pero no hubo más. Yo no sé, luego, es decir, hace unos días Fomento ya hizo público un comunicado contrario a este proceso, pero ¿cuándo se dieron ustedes cuenta de que efectivamente estos no estaban con el derecho a decidir, sino por la independencia por las bravas? Y luego quería saber cómo reaccionaron sus compañeros ante su anuncio que se ha conocido en los últimos 2 días de que se está planteando dejar la sede central en Cataluña para trasladarla a Madrid. ¿Qué respuesta ha tenido de sus compañeros empresarios? Bueno, el tema del separatismo no solo está en Cataluña, porque hay en el País Valencià hay un sector, en el Mallorca también, en el País Vasco también, en Galicia también. O sea, esto creo que es un proceso que se ha creado por el proceso autonómico, ¿no? Siempre ha habido gente que ha pasado de amar a su tierra a excluir a los demás, ¿no? Siempre lo ha habido y lo va a haber. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, integrar a esta gente y que eso no crezca, ¿no? Y yo creo que esto ha crecido. En estos momentos el problema que tenemos lo tenemos también en Navarra.
O sea, es una enfermedad que se está contagiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues esto es un problema político. Los políticos tienen que sentarse y saber qué es lo que quieren para este país. Lo más importante son los proyectos a largo plazo, que no se tienen ni las ciudades. Las ciudades no tienen un proyecto a largo plazo. Vamos cambiando de política cada 2 por 3. Ahora no me gusta el turismo, ahora me gusta, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Entonces yo creo que lo que tenemos que llegar es que al final una ciudad y un país se tiene que llevar pues como proyectos empresariales. Es un proyecto empresarial. Una ciudad, lo que quiere el ciudadano es tener una economía buena, vivir bien. Y esto es lo que tiene que hacer el político. No crearle problemas, sino facilitar las cosas y con el menos dinero posible. Es decir, porque es muy fácil tener un bienestar que lo paguen los demás y que cueste mucho. No, hay que tener un bienestar bien administrado. Para mí el buen gesto es aquel alcalde que tiene un presupuesto pequeño y da el máximo a sus ciudadanos. No aquel alcalde que pide mucho para dar muy poco, ¿no? Y esto es lo que está pasando hoy día. Hoy día hay un desencuentro en los políticos, quizás porque la culpa la tenemos los propios ciudadanos. Quizás los políticos tienen que ser más profesionales, quizás los políticos tienen que venir de otro carisma. Hoy día tenemos políticos que no han hecho otra cosa más que política. Cuando coges los currículos, algunos políticos llevan 30 y 40 años en política, no han llevado una empresa nunca. Si yo he dicho siempre, digo, una ama de casa va a ser mejor alcalde que muchos alcaldes que tenemos. Porque una ama de casa ha estado administrando una familia, ha sabido llevar las cuentas, sabe lo que es un sueldo fijo, sabe que no se puede gastar más. Los alcaldes, que tenemos muchos, no saben lo que es una economía. Se gastan lo que no tienen, hacen lo que les da la gana, y los ciudadanos tenemos el problema que no les pedimos cuentas. Hay que pedirles cuentas, hay que decirles, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho de esta forma? Y nos callamos y no decimos nada. Y este es el problema que tenemos. Y esto es lo que está pasando y lo dice usted perfectamente. Paco Reyero. No, Félix, todo el discurso suyo trasciende, habla de lo económico, pero trasciende la emotividad, o sea, trasciende siempre el sentimiento, ¿no? Porque usted lleva viviendo allí, hay una despedida de su empresa y una despedida de un proyecto vital, entiendo también, en el momento en que se traslada a Madrid. Al final, todo esto se aborda desde el punto de vista de los beneficios o las pérdidas, pero usted tiene una relación sentimental con Cataluña. ¿Usted cree que esta quiebra que hay en la sociedad podrá ser reparable? Yo creo que toda la vida es solucionable, todo. Lo único que no se puede solucionar es la muerte y si lo intentamos, lo podemos arreglar. Ahora, tiene que haber voluntad política por parte de todos. Yo siempre he dicho de que si los políticos que tenemos no saben hacerlo, cambiémoslos. Cambiémoslos porque son malos. Es decir, si un político, que el político sirve para eso, para llevar acuerdos y para llevar una administración, no lo hace bien, hay que cambiarlo. Y los electores somos los que tenemos el poder de cambiarlo. Entonces tenemos que reflexionar un poco a quién votamos. Y a quién sabemos que tenemos que votar, para que no nos lleven a encrucijadas de ese tipo, ¿no? Porque si no, pues esto es un modelo que puede repetirse en otras autonomías y en otros sitios. Félix, una última cuestión, ya no le molestamos más, de Alfonso Rojo. Adelante, Alfonso. Bueno, es usted el paradigma del sentido común y la templanza, pero cuando se habla de soluciones, mire, si uno es natural de Ponferrada y te crías y te educas desde el jardín de infantes hasta que llegas a la universidad, con el mensaje constante que los del barco de Valdeorras te odian y te maltratan, cuando llegas a los 21 años, tú odias a los del barco de Valdeorras. Entonces, cuando usted habló del sistema autonómico, con el actual sistema de educación que tenemos, es literalmente imposible, dado cómo funciona y cómo va, que las futuras generaciones sean menos odiadoras, menos independentistas que las actuales. Luego, sacando la conclusión de sus palabras, usted propone que se cambien hasta el sistema autonómico. Bueno, el sistema autonómico es bueno en algunas cosas. Yo creo que acercar la administración a la tierra, a la agricultura, a la economía, una serie de cosas sí. Pero hay cosas que son comunes a otros españoles que creo que no debe ser autonómico. Yo creo que la sanidad tiene que ser central, creo que la educación también. Creo que los maestros están muy mal pagados. Estamos confiando a nuestros hijos a unos maestros mal pagados. Un maestro mal pagado nunca se va a preocupar. Hay que pagarles bien, porque el maestro es lo más importante que tenemos en la educación. Y está cobrando menos que cualquiera, ¿no? Si queremos tener que nuestros hijos tengan buena educación y buena base para el futuro, tenemos que pagar muy bien a nuestros maestros. Yo siempre pongo el ejemplo de Singapur. En Singapur apostaron por la educación y es el centro educacional y tecnológico y de cultura de toda Asia. Entonces hay que apostar por la educación, pero la educación tiene que ser central igual para todos los españoles, igual que la sanidad. No nos podemos encontrar con que en mi tierra, en Logroño, pues hay un accidente en la 232 y cuando el accidentado está ahí accidentado, pues nos van a llevarlos. En Navarra
a Zaragoza o a Logroño y al final es un follón, al final se muere, ¿no? Entonces esto no puede ser, esto hay un desmadre total y esto es lo que hay que cambiar. Hay que hacer reformas pequeñas, pero hay que hacerlas. Y no hay, el sistema autonómico, o sea, todas las cosas no son buenas ni malas, todas son buenas y son malas, depende, hay que coger lo que es malo, quitarlo y dejarlo bueno y sustituirlo por otra cosa y probar. Es igual que la empresa cuando tomamos decisiones vemos los pros y los contras los analizamos y los quitamos y cogemos los pros y seguimos lo que creemos que es positivo. Pues en la vida, en política hay que ser un poco lo mismo. Esto no está funcionando, hay que cambiarlo. Lo otro no funciona, hay que cambiarlo. Lo que funciona hay que dejarlo. Y esto es una cuestión de sentido común y lógica. Y yo creo que en estos momentos pues tenemos que partir de las bases, como vuelvo a decir. Es decir, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Lo que tenemos en cada los momentos lo hemos merecido porque no hemos elegido a los políticos adecuados. Y nada más. Ahora hay que pagar las consecuencias. Félix Revuelta, qué alegría escuchar a una persona que habla tan clarito en estos tiempos que corren y sobre todo le deseamos mucha suerte ahora que ya se han trasladado definitivamente a Madrid en esta nueva andadura, aunque bueno, Naturhaus Health no lo necesita porque sabemos que los resultados que tienen ustedes son impresionantes, sobre todo, como decía usted, fuera de España, en Francia. Muchas gracias por esta entrevista, por atendernos esta mañana. Buenos días. Nada, a vosotros. Buenos días. Bueno, pues nada, no sé qué os ha parecido lo que nos ha contado, pero vamos, yo creo que más sensato imposible, ¿no? Félix Revuelta, con esta queja que tiene. Tenemos lo que nos merecemos.